Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, buenas tardes a todos, por favor acepten mis respetuosas reverencias, todas las glorias de Srila Prabhupada. Hoy día seguimos con la lectura del Bhagavad Gita tal como es. Hare Krishna, Chitrak Prabhu, gracias por estar ahí y confirmarme que está saliendo la transmisión. Gracias por la invitación, Chitrak Prabhu, gracias a los devotos encargados del Templo de Buenos Aires por permitirme ocuparme en servicio y intentar hablar algo acerca de las glorias del Bhagavad Gita y las glorias de Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, bueno, estamos transmitiendo desde Mendoza. Por fortuna tenemos estas ventajas ahora de la internet y las redes sociales, las cuales nos permiten estar más conectados a pesar de la distancia. Así que bueno, hoy día estamos leyendo, seguimos estudiando, leyendo, disertando, inteligiendo acerca del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Hoy día nos toca el texto 25. Para aquellos que están presentes en esta clase, pueden, a medida que les surja alguna inquietud, pueden hacer sus preguntas vía chat en Facebook, y cuando termine la clase yo voy a revisar las preguntas o los comentarios a ver si hay alguna respuesta que yo pueda dar a alguna de sus inquietudes. Así que bueno, vamos a leer este verso, es muy interesante. Prácticamente ya empieza la conclusión del capítulo 4, que se llama Conocimiento Trascendental. Y antes de hacer eso, como es nuestra costumbre y nuestra tradición, vamos a cantar un poquito para invocar auspiciosidad. Hare Krishna Vaishnavas, gracias por estar ahí. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Go Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Gaura Premanande Haribu. Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeishatarine. Ya ofrecemos todas nuestras humildes y respetuosas reverencias, su gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundadora acharya de nuestra hermosa Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Ki Jai. Así que bueno, estamos aquí reunidos con la idea de hablar, como decíamos, y tratar de profundizar en los misterios del Bhagavad Gita, misterios que han sido, en parte, develados por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Somos muy afortunados y parte del trabajo queda en nosotros. Como Srila Prabhupada dijo, yo les di el mundo espiritual, ahora desarróllenlo. Entonces, Srila Prabhupada nos dio en realidad el principio, el medio y el final de todo el conocimiento espiritual, el cual obviamente una gran parte está incluida en este Bhagavad Gita que estamos estudiando, y la otra parte nos queda a nosotros, no solamente en estudiarlo, entenderlo, sino realizarlo también, ¿no? O sea, comprenderlo, internalizarlo y llegar a la realización correcta de sus significados. Eso en sánscrito, como muchos de ustedes saben seguramente, se llama Vijnana, ¿no? Jnana es lo que significa conocimiento, y Vijnana significa que ese conocimiento lo he comprendido profundamente, o lo he internalizado, lo he realizado. Es parte de mí. Como siempre damos la analogía también, para entender un poquito más esto, alguien puede decirte que el fuego quema, y uno puede decir, bueno, sí, y te pueden decir inclusive que el fuego o que el quemarse significa dolor, pero hasta que uno no ha metido la mano al fuego no entiende o no tiene el vijnana. Entonces, una cosa es el jnana, el conocimiento, y otra cosa es la realización o la verificación de ese conocimiento. El cual en términos espirituales, como Srila Prabhupada también nos explicó, no es en este caso el conocimiento trascendental es tan perfecto y tan increíble que ese vijnana, ¿no?, se puede obtener inclusive por el hecho de estudiar el Bhagavad Gita. O sea que cuando uno estudia el Bhagavad Gita, el conocimiento trascendental, o este capítulo que inclusive se llama el conocimiento trascendental, no solamente obtiene el conocimiento por el cual volver de vuelta a casa, de vuelta a Dios, sino que el hecho de ya estudiarlo, uno está gradualmente volviendo de vuelta a casa, de vuelta a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos obteniendo el jnana, pero a la vez estamos obteniendo el vijnana. Y por eso, muchas veces los devotos comentan que cada vez que leen los significados de estos libros de Srila Prabhupada, obtienen una nueva realización o una nueva profundización del conocimiento. Por lo tanto, es muy importante no solamente estudiar estos libros, que van a ser conocidos y realizados, o sea que vamos a poder internalizar el conocimiento por la misericordia del mismo Bhagavad Gita, del mismo comentario de Srila Prabhupada, ya que estos libros no son libros comunes y corrientes, sino que son libros vivos, ¿no? No hay diferencia entre esta literatura y la misma vida espiritual, ¿no?, o mismo el Señor Krishna. Entonces, cuando uno se aboca no solamente a estudiar estos libros, sino a transmitírselos a otros, automáticamente uno obtiene un vijnana, una realización, una felicidad, algo que uno no entiende de dónde viene, pero sí quiere seguir teniendo y en aumento. Así que bueno, quería inclusive hoy día tener la oportunidad también de recordarnos y recordarme que estamos en la maratón de Srila Prabhupada. ¿Qué significa eso? Eso significa que en este mes en especial
los devotos hacen un esfuerzo mayor por distribuir este conocimiento trascendental a todo el mundo. Así que todos los que están aquí, ¿no? Pueden hacerse el voto y el compromiso de que para poder obtener un vijnana mayor o un conocimiento realizado mayor de este Bhagavad Gita que estudiamos, una de las cosas que se puede hacer también es distribuirlo o dárselo a alguien que no conozca a Krishna. ¿Y por qué sucede eso? Precisamente porque Krishna dice en el mismo Bhagavad Gita que no hay nadie más querido para él, no hubo nadie más querido para él, no hay nadie más querido para él y no habrá nadie más querido para él que aquel que distribuye este conocimiento trascendental a la gente. Y entonces por Krishna estar satisfecho y por Krishna estar como expansión Paramatma en nuestro corazón, automáticamente la realización aumenta si nosotros no solamente estudiamos el Bhagavad Gita, sino también lo distribuimos. Así que bueno, puede ser uno de nuestros propósitos en esta maratón de Srila Prabhupada, que seguramente complacerá mucho no solamente a Srila Prabhupada, sino a Krishna, la suprema personalidad de Dios. Y hoy día estamos en este capítulo 4, el conocimiento trascendental, y estamos llegando a un lugar donde, después de haber explicado algunas cosas, si Krishna a su amigo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra empieza a comentar acerca de distintos tipos de trascendentalistas. Pero para aquellos devotos que están presentes en esta charla y no han tenido la oportunidad de escuchar las charlas o los comentarios previos o la lectura previa de estos versos, me gustaría hacer una pequeña introducción para saber por qué Krishna está diciendo lo que vamos a leer en el verso de hoy y en qué contexto lo está diciendo, para poder entender de manera más profunda el significado de este verso en particular. Entonces, bueno, este capítulo 4 del Bhagavad Gita empieza con una explicación de Krishna acerca del conocimiento trascendental. Él dice: yo le hablé este Bhagavad Gita o esta ciencia trascendental a Vivashvan, el dios del sol. Y Vivashvan, el dios del sol, se la habló a Ikshvaku, el padre de la humanidad, Entonces, Krishna está explicando que este conocimiento trascendental que él está explicando ahora, que está exponiendo ahora ahí en el campo de batalla de Kurukshetra, él ya lo habló hace millones y millones de años atrás. De hecho, Prabhupada en el significado saca la cuenta aproximadamente de cuántos yugas o cuántos años atrás se habló el Bhagavad Gita por última vez, antes de ser hablado en este caso en particular. Y son muchos millones de años. Y entonces cuando Krishna le explica a Arjuna esto, Arjuna entra en la duda de decir, bueno, ¿cómo puede ser que vos hablaste este Bhagavad Gita tantos millones de años atrás? A Vivashvan, el dios del sol, si vos apenas tenés, bueno, en este caso, 125 años, ¿no? Es más o menos la edad. Es más o menos la edad que Krishna tenía en el campo de batalla de Kurukshetra en ese momento. Y si vos me estás hablando de millones de años atrás y vos apenas tenés 125. Entonces ahí Krishna le explica a Arjuna, bueno, en realidad yo he nacido muchas veces y vos también. La diferencia es que vos no te recordás de todos los nacimientos, pero yo sí, ¿no? Inclusive Prabhupada explica en el significado que Arjuna pareciera que estaba presente también en el momento en que Krishna narró ese conocimiento trascendental hace millones de años atrás. Así que bueno, ahí Krishna explica que narró este conocimiento trascendental, también explica que después saca Leneja Mahata, que por la influencia del tiempo, ¿no? El conocimiento trascendental tal como es, el conocimiento puro, el conocimiento revelado, se cubre, ¿no? por las modalidades de la naturaleza material, la energía natural de este mundo, y Kala, el tiempo eterno, que es otra energía divina del Señor, tienden a manifestar o a cubrir el conocimiento puro espiritual tal como es, porque esa es la naturaleza del mundo material. Este mundo material, las energías tienen como propósito hacerle olvidar a la entidad viviente su eterna relación de amor y servicio con Krishna. Por lo tanto, el conocimiento espiritual se cubre, pero Krishna, ¿no? Cada tanto él viene, ¿no? o viene él o le pide a algún asociado que venga y reviva el conocimiento trascendental, reinstalando o reviviendo una sucesión discipular, ¿no? Entonces, en ese momento, a Krishna en el capítulo le hace una especie de marketing de marketing acerca del conocimiento trascendental y le dice, bueno, este conocimiento trascendental, en realidad ya hay mucha gente que ha tomado el camino, ¿no? Del conocimiento trascendental, muchas personas lograron el éxito, alcanzaron el éxito en la vida espiritual,
Y este conocimiento trascendental, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación del conocimiento trascendental en el mundo material, yo mismo desciendo, ¿no? O envío a alguien a que restablezca Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata. Hay tres versos seguidos en este capítulo 4 que indican el propósito de la venida del Señor. Uno es restablecer los principios de la religión. Otro es hacer actividades que vayan en contra de la irreligiosidad, ¿no? Yada Yada Hidharmasya Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya, ¿no? Tatatmanam Shriyamyaham. Después dice también, bueno, inclusive para ayudar a la gente piadosa que está buscando la liberación o la superación espiritual, para liberarse de este mundo material, y también para darle un pequeño tirón de orejas a aquellos que van en contra de los principios religiosos. Yo desciendo también. Paritranaya Shadunam Vinashaya Chaduskrita Dharma Samstapanartaya Sambhavami Yuge Yuge, milenio tras milenio, yo vengo y hago eso. Y de entre todas esas personas, ¿no? Krishna dice, también en el próximo verso, que dice que aquel que conoce, ¿no?, la naturaleza trascendental de mis actividades y mi naturaleza trascendental, no vuelve a nacer en este mundo material, oh hijo de Kunti, ¿no? Entonces, bueno, esas son las descripciones del capítulo 4, que es lo que está hablando Krishna aquí. Después Krishna le dice o le explica, ¿no?, que hay muchas personas que en el mundo material adoptan este proceso siguiendo los pasos de aquellos perfectos o aquellos que han demostrado la perfección en la práctica de este conocimiento trascendental. Y en la medida que ellos se rinden a mí, yo reciproco, dice Krishna, ¿no? Esos son todos versos famosos del Bhagavad Gita que nos van dando el hilo del capítulo 4. Después él explica que este conocimiento trascendental y que las actividades que las personas desarrollan en este mundo material también las hacen de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Chaturvarnyam Maya Shreshtang Guna Karma Vivagasa, dice Krishna, en medida que yo creo en este mundo material las 4 divisiones sociales, ¿no? Y las personas que se rinden a mí, de acuerdo a su naturaleza, trabajan de acuerdo a su naturaleza, ofreciéndome los resultados de sus actividades a mí. Y ahí cuando empieza a hablar de cómo trabaja la gente de acuerdo a las modalidades de la naturaleza, que el mismo Señor crea de acuerdo a las modalidades de la naturaleza, el mismo Señor crea dividiendo la sociedad en 4, ¿no? Varnas y ashram. Como sabemos, la casta marcial o los dirigentes de la sociedad, la casta sacerdotal o bramínica, o sea, la cabeza que aconseja a los dirigentes de la sociedad, la casta vaishya o mercantil que ayuda a distribuir las riquezas y cultivar los campos, y por último la clase obrera, que es la encargada o representan los pies de un cuerpo social que ayuda a que el cuerpo camine, ¿no? Cada uno entrega al Señor Krishna con un conocimiento de acuerdo a su naturaleza, un servicio al Señor. Y él explica que esa persona que solamente ha logrado tener el conocimiento de que en la vida solamente se debe actuar para complacer a Krishna y que no ambiciona más o no toma más de lo que necesita para su propio y simple mantenimiento, en realidad se libera de las reacciones de las actividades de este mundo material, ¿no? Y en este momento Krishna empieza a hablar, ¿no? Son varias cosas que empieza a decir, pero en este momento Krishna empieza a hablar del tema del karma o del trabajo, ¿no? Actividades, qué tipo de actividades hay en este mundo. Y también Krishna explica, dice, mira, las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por lo tanto, es muy importante que entiendas bien qué es karma o qué es actividad y las reacciones consecuentes, qué es vikarma o actividades que van en detrimento de las escrituras y que tienen como resultado reacciones negativas o karma negativo, también conocidas como vikarma, y que son actividades sin karma, ¿no? O actividades espirituales, ¿no? En este caso es karma, actividad piadosa, vikarma, actividad pecaminosa y los resultados consecuentes, y una tercera opción que es akarma, ¿no? O actividad espiritual,
que no me ata al mundo material, sino que por el contrario me libera, porque son actividades que están ligadas con la trascendencia. Entonces empieza a explicar esto de una manera muy detallada, ¿no? Y explica también que aquel que ve la acción en la inacción y la inacción en la acción realmente ve. Y entonces habla que de todos los trabajadores o todas las personas que hacen actividades, aquel que tiene esa capacidad de ver este punto en particular, a través del conocimiento se libera de las reacciones de las actividades. Seguramente aquellos que han seguido la línea de charlas del capítulo 4 han escuchado estos versos anteriores que han descrito muy detalladamente todos estos puntos. Y en este caso, ¿no? Que ya hemos llegado al verso 25, Krishna va a empezar a detallar todas esas personas trascendentalistas que pueden lograr la emancipación espiritual y cuáles son las distintas formas en que ellos lo hacen, ¿no? Entonces vamos a leer ahora estos versos anteriores al capítulo 4 para darnos una idea de cuál va a ser el contenido del verso 25, que es el que vamos a leer ahora. Por lo tanto, vamos a leer solamente los encabezados de los textos 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Entonces dice Krishna en el texto 19, se entiende que alguien que tiene pleno conocimiento, cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. En este caso, de una manera indirecta o a través de la visión de lo que significa conocimiento trascendental, Krishna está explicando en realidad qué es devoción pura o qué es Bhakti Yoga puro. El servicio que se hace hacia la Suprema Personalidad de Dios sin deseo de algo para mí, ¿no? O sea, sin deseo de fruitividad o sin deseo de dejarme un poquito para mí, ¿no? Entonces lo explica, o digamos, algunos aspectos de la devoción pura, Krishna las explica en estos versos como seguimos, ¿no? De la siguiente manera como estamos leyendo. Texto 20 dice, abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, no está deseando nada, o sea, él trabaja pero no anhela nada, ningún fruto de los resultados de sus actividades, ¿no? Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente internamente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, ¿no? Fruitiva viene en realidad de obtener frutos, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Claro, el devoto puede hacer muchas cosas, pero en realidad no está ansioso por obtener un resultado de esas actividades, sino que su único incentivo es que Krishna esté satisfecho con las actividades que está haciendo. Entonces, otra cosa que va a decir acá, que a pesar de que parece que estuviera digamos, a full haciendo cosas para obtener un resultado, en realidad él está desapegado de los resultados. Todo lo hace para Krishna, ¿no? Una persona que trabaja con esa conciencia, en realidad está libre de las reacciones. Texto 21. El hombre que posee una comprensión tal actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandona todo sentido de propiedad de sus posesiones y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por reacciones pecaminosas. Él se satisface con ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso, él nunca se enreda aunque ejecute acciones. El trabajo de un hombre que está desapegado de las modalidades de la naturaleza material y que tiene plenamente en su posición el conocimiento trascendental se funde enteramente en la trascendencia. Texto 24. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. O sea que acá está diciendo que en realidad la persona consciente de Krishna, toda actividad que realiza es espiritual ya, ¿no? Y lo está ofreciendo también a ese mismo o a esa misma sustancia espiritual, por decirlo de alguna manera. Y no estamos hablando de impersonalismo, no estamos hablando de nivel, ¿no? De
de que cuando yo realizo una actividad como es en honor a Krishna o como es para satisfacer a Krishna, esa actividad se transforma espiritual y a la vez ese acto o eso que yo estoy logrando es espiritual, pero lo ofrezco también a Krishna, que también es espiritual, ¿no? Entonces, por eso dice, las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta o espiritual y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Bien, hasta aquí Krishna describió más o menos lo que es devoción pura, en términos, podríamos decir, en términos gyanis, ¿no? Se describió a más o menos lo que es la devoción pura, o sea, en la actividad consciente de Krishna, desapegada de los resultados o sin deseo de alguna ganancia personal, ni de especulación filosófica. Okay. Entonces ahora sí, nos entramos de lleno al verso que nos toca hoy día, en la que Krishna va a empezar a definir, como decíamos al principio, los distintos tipos de trascendentalistas que pueden lograr la perfección, o esos que él comentó antes que habían logrado el éxito, ¿no? Cuando hace su campaña de publicidad acerca del Bhagavad Gita y del conocimiento trascendental. Y en este caso va a hablar de dos, ¿no? Después de estos versos, los invito a seguir escuchando las clases, va a hablar de otros trascendentalistas que también es muy importante conocer acerca de ellos. Entonces, el verso de hoy. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hari Om Tat Sat. Daivame Vapare Jagyam Yoginah Paripashade Brahmagno Appare Jagyam Yagyanaivo Pajubhati. Daivame Vapare Jagyam Yoginah Paripashade Brahmagno Appare Jagyam Yagyanaiva Pajubhati. Entonces, el palabra por palabra de este verso sánscrito es la siguiente. Daivam, en la adoración de los semidioses. Eva, así. Apare, algunos otros. Yagyam, sacrificios. Yoginaha, los místicos. Paripashate, adoran perfectamente. Brahma, de la verdad absoluta. Agnu, en el fuego. Apare, otros. Yagyam, sacrificio. Yagyana, mediante el sacrificio. Eva, así pues. Upayubhati, ofrecen. Traducción del verso es el siguiente. Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses, ofreciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Traducción nuevamente. Algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses, ofreciéndoles diferentes sacrificios, y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Significado por Srila Prabhupada. Cuando se describió anteriormente una persona dedicada al desempeño de deberes con conciencia de Krishna, se conoce también como un yogi perfecto o místico de primera categoría. Pero también hay otros que realizan sacrificios similares en la adoración de los semidioses y aún otros que le ofrecen sacrificios al Brahman Supremo o el aspecto impersonal del Supremo. En este caso, cuando está hablando de Brahman, se está refiriendo al Brahman impersonal, ¿no? O al aspecto impersonal de la verdad absoluta. De manera que hay diferentes clases de sacrificio en términos de diferentes categorías. Esas diferentes categorías de sacrificios realizados por diferentes tipos de ejecutores únicamente demarcan variedades de sacrificios de un modo superficial. Ya que, dice Prabhupada, verdadero sacrificio significa satisfacer a Vishnu, el Señor Supremo, a quien también se conoce como Yagya. Bueno, aquí Srila Prabhupada está haciendo referencia a un verso importante del capítulo 3, ¿no? El texto 9, que dice Yagyartat kadmano yatra lokwayam karma bandana tat artam karma kaunteya mukta sanga samachara, ¿no? Dice, el sacrificio que se hace como un sacrificio en honor de Vishnu debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata a uno al mundo material.
o hijo de Kunti, desempeña tus deberes prescritos para satisfacer a Jagyartat, al destinatario, o Yagyeshvara, el destinatario supremo de todo sacrificio, y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Muchas veces cuando leemos a Srila Prabhupada, cuando uno ya ha estudiado un poco más profundamente los libros de Srila Prabhupada, se da cuenta que Prabhupada en sus significados en realidad solo está mencionando otros shastras, otros versos, o digamos, o lo que está diciendo está basado en escrituras védicas. Ok, entonces, al señor Vishnu se lo conoce también como Yagya o Yagyeshvara, ¿no? El señor del sacrificio. Todas las diferentes variedades de sacrificios se pueden incluir dentro de dos divisiones principales: el sacrificio de las posesiones mundanas y el sacrificio en pos del conocimiento trascendental. Aquellos que se encuentran en estado de conciencia de Krishna sacrifican todas las posesiones materiales en aras de la satisfacción del Señor Supremo, mientras que otros que quieren alguna felicidad material temporal sacrifican sus posesiones materiales para satisfacer a semidioses tales como Indra, el dios del sol, etc. Y otros, que son impersonalistas, sacrifican su identidad, ¿no?, o el ego, mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Los semidioses son entidades vivientes poderosas designadas por el Señor Supremo para el mantenimiento y la supervisión de todas las funciones materiales tales como la calefacción, la irrigación y la iluminación del universo. Aquellos que están interesados en beneficios materiales adoran a los semidioses mediante diversos sacrificios conforme a los rituales védicos. Esto se denomina Bahu Ishvara Vadi, o creyentes en muchos dioses. Pero otros que adoran el aspecto impersonal de la verdad absoluta, vamos a hacer punto acá, vamos a detenernos aquí para que no se complique mucho el entendimiento de esta parte. Entonces Prabhupada está diciendo, hay distintos ejecutores de sacrificios y está mencionando principalmente en este párrafo a aquellos que adoran a los semidioses, ¿no? Aquellos que adoran a los semidioses normalmente tienen como objetivo satisfacer algo a nivel material. Entonces hay muchos creyentes de distintos semidioses y se explica que aquellos que siguen el camino de la adoración de los semidioses en realidad logran su recompensa de una manera rápida, ¿no?, a nivel material. Y Krishna también dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, verso 23, dice: Yapya nya devata bhakta yayante shradayam vitaha teapimam evakaunteya yayanti avidi purvakam, ¿no? Dice que hay muchas personas que adoran a los semidioses, pero que en realidad la verdadera adoración es hacia él, ¿no? Pero lo están haciendo de una manera equivocada, dice Krishna. Avidi purvakam. Entonces, esas personas, también se sigue explicando algo más de ese tipo de adoradores. Por ejemplo, está detallado en el capítulo 9, en los versos 20, 21, o 20, 21, o 21, 22, no, 20, 21. Se dice que esas personas dice, esas personas que adoran a los semidioses en realidad alcanzan rápidamente los resultados de sus actividades disfrutando de inmenso placer en los planetas celestiales, ¿no? Pero tan pronto como el resultado de sus actividades piadosas se agota, ellos vuelven a caer al mundo material, ¿no? Chavantite, ¿no? Tatuenatas, chavantite. En verdad caen de nuevo al mundo material. Y ahí está explicando que en realidad la adoración de los semidioses puede dar resultados temporales, así como por ejemplo si vos trabajás y obtenés un buen dinero, a fin de año podés sacarte un pasaje al Caribe y ir a los lugares celestiales dentro de este mundo terreno. Pero tan pronto como el resultado de tus actividades piadosas se agota, cuando el crédito de la tarjeta de crédito se volvió cero, tienes que volver al mundo material, ¿no? Por lo tanto, has hecho un gran esfuerzo trabajando todo el año, o más a veces, depende de la economía del país, para lograr un disfrute celestial, pero tan pronto como el resultado de sus actividades piadosas se agota, ¿no?, uno cae de nuevo al mundo material. Bueno, entonces está diciendo que uno de estos trascendentalistas, de los cuales se está hablando en este verso, es ese, ¿no? Y aunque nosotros desde el punto de vista espiritual no lo entendemos completamente como un trascendentalista,
desde este punto de vista de las actividades, se dice que es una persona que está tratando de avanzar en su estado de conciencia, ¿no? Bien. Ok, y ahora va a empezar a hablar Krishna de otro tipo de trascendentalista. Dice, y otros, que son los impersonalistas, sacrifican su identidad mediante el acto de fundirse en la existencia del Brahman impersonal. Los semidioses son entidades vivientes poderosas designadas por el Señor Supremo para el mantenimiento y supervisión de todas las funciones materiales. Como decíamos, esto ya lo leímos, perdón. Entonces, para seguir describiendo... ok, esos impersonalistas... Bien. Okay, pero otros que adoran el aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran que las formas de los semidioses son temporales. O sea, hay algunos que dicen, no, pero eso es temporal, ¿para qué vamos a estar haciendo tanta austeridad satisfaciendo a los semidioses si tarde o temprano vamos a perder el resultado de nuestras actividades, vamos a tener que volver a trabajar? ¿No? O sea, que se dan cuenta que los resultados no son permanentes, ¿no? Entonces esas personas que carecen, digamos, de alguna manera del conocimiento completo, entienden que esa es una adoración personal y por lo tanto, ¿qué hacen? Dice Prabhupada. Dice, pero otros que adoran el aspecto impersonal de la verdad absoluta y consideran, o porque consideran que los semidioses son temporales, sacrifican su ser individual en el fuego supremo y de ese modo terminan su existencia individual mediante el acto de fundirse, o sea, uno mismo o el ego de uno, en la existencia del Supremo. Esos impersonalistas sacrifican su tiempo en la especulación filosófica para entender la naturaleza trascendental del Supremo. En otras palabras, los trabajadores fruitivos sacrifican sus posesiones materiales para obtener disfrute material, mientras que el impersonalista sacrifica sus designaciones materiales con miras a fundirse en la existencia del Supremo. Para el impersonalista, el altar del fuego del sacrificio es el Brahman supremo, ¿no? Así como cuando nosotros, ustedes han visto un yagya, a lo mejor si alguien ha tenido la oportunidad de ver un yagya, es un fuego, ¿no?, en un cuadrado que normalmente uno tira la oblación ahí, ¿no? Y lo que sacrifica en este caso es el sonido o mantras tirando oblaciones de arroz con ghee, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el fuego de sacrificio es ese y la ofrenda es lo que uno está dando, ¿no? El arroz con ghee y el mantra. Pero acá dice, en otras palabras, dice, para el impersonalista, el altar del fuego del sacrificio es el Brahman supremo, ¿no? O la trascendencia, lo absoluto. Y la ofrenda es el ser mismo, que en el fuego del Brahman consume. Sin embargo, la persona consciente de Krishna, como Arjuna, por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna, y así pues tanto sus posesiones materiales como su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso, dicha persona es el yogi de primera, pero no pierde su existencia individual. Bueno, acá al final está Prabhupada haciendo una declaración obviamente muy importante para definir la diferencia entre estos dos tipos de ejecutores de sacrificios, ¿no? Aquel que adora a los semidioses para obtener y sacrifica, digamos, sus posesiones materiales para obtener resultados materiales superiores, ¿no? Y está aquel que entrega todo al fuego del Brahman supremo en la que está ofreciendo su individualidad, ¿no? ¿Para qué? Para perder su identidad espiritual, ¿no? Y fundirse por un tiempo en el Brahman supremo, ¿no? Son dos tipos de ejecutores de sacrificio. Y un tercero que menciona Krishna acá, Prabhupada acá, que va a ser el devoto de Krishna. Pero haciendo un poquito hincapié en ese que ofrece el ego en el fuego del Brahman, o fundirse en el Brahman supremo. En ese caso se explica, ¿no?, que también los resultados, ¿no?, de ese trascendentalista son temporales, ¿no? A pesar de que tal vez son un poco más prolongados que los resultados que obtiene alguien que va a los planetas celestiales, aquella persona que está deseosa de fundirse en la trascendencia, primero que lo hace, está adorando a Krishna de una manera equivocada por una errónea concepción de la vida material o del mundo material, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona que está padeciendo, ¿no?,
el sufrimiento de su existencia y anhela por dejar de sufrir, como prácticamente todos nosotros, ¿no? O sea que no son bhakti yogis, sino que son mukti yogis, o sea, quieren liberarse del sufrimiento. Dicen, bueno, si todo este mundo de las formas en el que yo estoy, el mundo de los sabores, los olores, los colores, las relaciones personales, me hacen sufrir, quiere decir que el lugar donde no voy a sufrir es aquel lugar donde no haya ni forma, ni color, ni relaciones personales. Esa es la lógica que utilizan la mayoría de los trascendentalistas con escaso acopio de conocimiento, diría Srila Prabhupada, o que no tienen en su poder el conocimiento completo acerca del conocimiento trascendental o el conocimiento espiritual. Entonces deducen de una manera lógica que si esto me da dolor, ¿no?, el mundo de las formas, quiere decir que el mundo de la no forma o la nada o el vacío me va a dar alivio. Entonces ellos funden, ¿no?, en el absoluto o en el aspecto impersonal de la verdad absoluta, la energía. Hare Krishna. Parece que se cortó, bueno, voy a seguir hablando, no sé si está transmitiendo. Okay. Entonces estos trascendentalistas funden, ¿no?, su ego o su identidad en el fuego del Brahman supremo, en el aspecto impersonal de la verdad absoluta. ¿Por qué? Por una concepción errónea acerca de la materia espiritual, ¿no? Así que bueno, ellos por ejemplo se funden en el Brahman impersonal y suponiendo que después de muchas austeridades, mucho trabajo, logren ese resultado, ¿no?, en realidad tarde o temprano vuelven a caer al mundo material. ¿Por qué? Porque el alma es Satchit Ananda, ¿no? Porque el alma es, digamos, los componentes del alma, o la materia, las energías que componen al alma espiritual son Sat, Chit y Ananda, o sea, son plena de eternidad, conocimiento y bienaventuranza o felicidad. Y para experimentar esa felicidad y ese conocimiento uno tiene que haber actividad. Tiene que haber actividad, porque la Ananda va en incremento, ¿no? Y la Ananda se obtiene, o la felicidad se obtiene a través de las relaciones amorosas que uno obtiene, o con las entidades vivientes o con el Señor Supremo. Aunque obviamente el Ananda que uno obtiene con las entidades vivientes es limitado y está sujeto al deterioro, mientras que el Ananda que uno obtiene en relación amorosa al Señor Supremo es trascendental, eterno y permanente, y va en incremento. Entonces cuando uno se funde, ¿no?, o suponiendo que lograra fundirse en esa luz o en esa energía, uno se queda así como una pelota de luz ahí entre medio de otras muchas luces, pero sin ninguna relación, sin ninguna actividad, sin nada que hacer, ¿no? Y tarde o temprano, como la naturaleza del alma es actividad, tarde o temprano por ese deseo de tener una actividad vuelve uno a caer al mundo de las actividades, pero al mundo material de las actividades, ¿no? Y vuelve a empezar su proceso. Entonces es interesante conocer ese aspecto, ¿no? Y podemos relacionarnos nosotros, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que nosotros hemos tenido, que teníamos que permanecer básicamente en una posición brahman, porque tenemos que estar encerrados en la casa sin hacer muchas actividades, ¿no? Y no se podía hacer mucho, ¿no? Y entonces nos empieza a surgir en el corazón el deseo de salir, de relacionarnos con las personas, de respirar aire, ¿no?, de tener actividad. O sea, podemos estar deseosos de un poco de tranquilidad, pero en última instancia siempre vamos a necesitar desarrollar o reanudar nuestras actividades. También tenemos un ejemplo cuando a veces estamos viviendo en las ciudades que vivimos y queremos ir a pasear a lugares, ¿no?, donde es todo tranquilo, donde todo está en calma, ¿no?, donde la brisa sopla entre medio de los árboles y nosotros respiramos profundamente y decimos, qué lindo este lugar. Pero si no hay nadie en ese lugar o si no tenemos personas con las que relacionarnos, tarde o temprano nos empieza a entrar la desesperación por ir a un lugar en el que sí podamos tener relaciones con otras personas, ¿no? Así que bueno, tenemos experiencia práctica de que en realidad en última instancia ese aspecto de liberación de la variedad nos puede dar un alivio momentáneo del sufrimiento, pero en realidad siempre vamos a tener que lograr vivir en el mundo de la actividad, pero la actividad pura, de la actividad consciente de Krishna, en la que las relaciones amorosas son puras por excelencia y en lugar de darnos un sentimiento de
de frustración nos dan nos sitúan en nuestra plataforma constitucional, ¿no? Dentro de nuestro ambiente natural en el que las relaciones amorosas nos hacen incrementar nuestra ananda o expandir nuestra felicidad. Así que bueno, ese es el problema que pasa con aquel ejecutor del sacrificio que ofrece su identidad en el fuego del Brahman Supremo, ¿no? También el resultado de sus actividades es temporal y tarde o temprano tiene que volver a caer al mundo material. Por lo tanto, y como Srila Prabhupada concluye en este significado, dice, sin embargo, la persona consciente de Krishna, como Arjuna por ejemplo, sacrifica todo para satisfacer a Krishna. Y así pues, tanto todas sus posesiones materiales como su propio ser, o sea, las dos cosas, ¿no? Las posesiones materiales y su propio ser, todo lo sacrifica por Krishna. Por eso, dicha persona es el yogi de primera y no pierde su existencia individual. Entonces acá dice, sí, el devoto de Krishna sacrifica sus posesiones materiales. ¿Cómo? No es que el devoto de Krishna dice, bueno, ahora no quiero tener ninguna posesión más material, no soy el dueño de nada, ¿no? Renuncio a todos mis bienes materiales. No. El devoto de Krishna, por el principio de Yukta Vairagya, dice, todo lo que Krishna me ha dado, lo uso para servir o amar a Krishna. Esa es la verdadera renuncia. Es el principio de Yukta Vairagya. Entender que todo lo que tenemos, en realidad, como es propiedad del Señor Supremo, debe ser utilizado en servicio al Señor Supremo para su propio disfrute trascendental y no para nuestro disfrute personal. En ese sentido, el devoto es superior a aquel que renuncia a todo. Porque el devoto dice, no, dice, voy a utilizar todo, pero para Krishna, pero no para mí. Así recuerdo que hay un pasatiempo en el que una vez a Prabhupada los devotos le mostraron un libro en el que en la tapa salía un yogi haciendo a alguien que le ofrecía las manos llenas de dinero a un yogi, y el yogi estaba haciendo así como rechazando eso. Y cuando le mostraron la tapa del libro a Prabhupada, Prabhupada dijo, qué tonto, yo lo hubiera agarrado todo, ¿no? para servir a Krishna. Ese es el principio de Yukta Vairagya, ¿no? El devoto no renuncia a nada porque entiende que nada le pertenece, que todo le pertenece a Krishna, inclusive tu propia vida, inclusive tu propio cuerpo. Por eso el devoto en realidad se dice que aquel devoto que ha logrado fundir, digamos, en el fuego del servicio devocional, con este conocimiento, toda su existencia, ¿no? En realidad es un yogi de primera clase y es una persona digna de ser seguida y digna de tratar de tener la asociación de esa persona para la purificación propia. Entonces dice, bueno, el devoto sacrifica todas sus posesiones materiales de esta manera que acabo de explicar y también sacrifica su individualidad. ¿Cómo? Ofreciendo toda su actividad a Krishna, ¿no? Arjuna dice, sí, yo soy un kshatriya, ¿no? Mi naturaleza en este mundo material, o he nacido, digamos, con una naturaleza en la cual tengo la tendencia a luchar. Por lo tanto, esa naturaleza de mi identidad material la sacrifico en pos de Krishna, utilizándola para el servicio de Krishna, ¿no? Y no es que, por ejemplo, recuerden que este Bhagavad Gita empieza más o menos de esa manera, ¿no? Arjuna le dice, confundido, ¿no? por la ignorancia y por el sentimiento material, ¿no? O el afecto material, dice, no, ¿cómo voy a pelear contra estas personas? Mejor me voy al bosque y me pongo ahí a hacer la de gran brahmana. Entonces Krishna le dice, no, Arjuna, no seas tonto, vos no podés hacer eso porque sos un kshatriya, ¿no? Tarde o temprano tu naturaleza te va a obligar a actuar, así que mejor, en vez de renunciar a tu actividad, actúa por amor a mí, o utilizar tu naturaleza para amarme y para servirme. De esa manera, el devoto sacrifica, ¿no? Su propio ser, su propia actividad. ¿Y por qué dice sacrificio? Porque en realidad lo que él está haciendo es hacer todas esas actividades, pero no para su propio disfrute, sino para el disfrute del Señor Supremo. Y cuando hablamos de sacrificio, en realidad hablamos de oficio sacro o sagrado, ¿no? Un oficio sagrado. ¿Cuál es ese oficio sagrado? Utilizar tu naturaleza, ¿no? Para la satisfacción del Señor Supremo, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que se explica en este significado de Srila Prabhupada. Obviamente podemos tomar algunos aspectos de los significados y profundizar mucho más,
Pero para no desviarnos mucho del significado dentro del contexto de este capítulo 4 y de este texto 25 que habla acerca del conocimiento trascendental, vamos a dejar ahí y espero que, bueno, les haya sido de ayuda esta pequeña disertación acerca del significado de este verso en particular del capítulo 4 del Bhagavad Gita, el conocimiento trascendental. Hay un verso muy bonito que para mí personalmente adorna este capítulo 4, y es aquel que dice: en este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo. Y aquel que se ha abocado a la práctica de dicho conocimiento trascendental, ¿no?, disfruta de este conocimiento trascendental internamente a su debido tiempo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, espero que estén felices. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Por favor, distribuyan los libros de Srila Prabhupada y muchas gracias por estar ahí y permitirme poder hablar un poquito de Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.